Entonces es un acto de formalismo. Bueno, comenzamos de lo que hoy Dios quería hablar y le pusimos como título, hablando con Pablo, acercándome a Dios, en el título. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere acercándome a Dios? Significa de que todos los presentes, ¿sí?, son personas que ya han conocido de Dios de una manera u otra. Hemos tenido un avistamiento, un acercamiento, un resultado de Dios en nosotros. En definitiva, nosotros hemos visto su poder, ¿sí? Entonces, nos hemos, digamos, hecho descubrir a través de Dios que Él en cierta manera nos está llamando y se está haciendo conocer o hacer visible lo que por ahí nosotros llevamos una vida que nos parecía invisible. ¿Entendés? No lo veíamos porque estábamos encerrados en nuestros propios pensamientos. Entonces, de una manera u otra, Él como conoce tu corazón y aún aunque nosotros estuviésemos golpeados o que estuviésemos cansados, en algún momento lo invocamos, lo llamamos y Él se ha manifestado en nuestras vidas. Es más, algunos sin llamarlo o sin mencionarlo, Dios se ha manifestado y la persona ha reconocido que ha sido algo fuera de lo común, sobrenatural, como se le llama, ¿sí? Algo que humanamente no se puede hacer, sino es que Dios intervino a través de su mano, ¿sí? Entonces, todos nosotros acá, todos, hemos visto su poder, hemos visto su mano en nosotros, ¿sí? El tema es que cuando Dios se quiere manifestar, se hace visible a nosotros ¿para qué? Para un fin. Y es la parte en la cual nosotros tenemos que descubrir el propósito que nosotros tenemos para con Dios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que primeramente mirar es en nosotros para con Dios. O sea, sabemos que Dios es el creador de todo, es el dueño de todo y aún de nosotros mismos. Pero está en nosotros es que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. O sea, Él está en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Donde sea, en el tiempo que sea, está en todos lados. Pero ¿qué pasa? Pareciese que yo estoy lejos de Él y yo no me puedo acercar a Él, siendo que Él está al lado mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Él se quiere hacerse sentir con su presencia, vos enseguida lo sentís. Pero ¿qué pasa cuando vos querés y necesitas ayuda? Pareciera que uno no lo siente o que estuviese alejado de uno, ¿entendés? Entonces, es la parte en la cual tenemos que, digamos, tomar la decisión de lo correcto para comenzar a... Porque Dios, si quiere manifestar, puede salvar, puede sanar, puede quebrantar un corazón, que puede romper toda cadena, puede aliviar a toda carga, perfecto, con todas las personas, perfecto. Ahora, de ahí en más, yo tengo que tomar una decisión para que mi vida cambie, de lo que fue hasta ese momento en la cual intervino la mano divina de Dios. De ahí en adelante yo tengo que decir, bueno, miro para atrás solamente para mirar los errores. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos de que no teníamos que mirar para atrás cuando la persona era un instrumento para trabajar con Dios? Hoy tenemos que mirar para atrás para encontrar nuestros errores, pero ¿qué pasa? Yo tengo que decidir si quiero ser instrumento de Dios, una herramienta de Dios, ¿sí? Entonces, así el apóstol Pablo le decía que era un instrumento escogido cuando el profeta tenía que ir a buscarlo. Y con los ojos humanos vos lo veías a Pablo, o vos leés la historia de Pablo, era una persona a la cual perseguía a los cristianos, era un asesino.
Entonces, vos fíjate que humanamente nuestros ojos miran a veces las formas o el resultado, las apariencias, y no es lo que ve Dios. Entonces, yo te invito hoy a que vos puedas descubrir con una mirada como nos mira Dios a nosotros. ¿Entendés? O sea, que no mires vos con tus ojos, sino como Dios, cómo te miraría. ¿Me entendés? Entonces yo me tengo que ver de esa manera. ¿Sí? En Romanos 12, que todos lo conocemos, a este versículo, nos dice que nos tenemos que renovar. ¿Sí? Déjame leer 12.2. Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. O sea, vamos a ser otra persona a través de que mi entendimiento sea cambiado. O sea, de lo que yo antes pensaba, lo modifique y lo transforme. ¿Sí? Entonces, esa renovación de ese entendimiento va a ser de que nosotros vayamos a ir trabajando sobre nosotros mismos y a su vez vamos a ir, digamos, quitando nuestras asperezas, quitando nuestra normalidad en nuestro sentir, para que sea el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Trabajando sobre nosotros. Dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Entonces, como recién decíamos, nosotros nos podemos acercar a Dios mediante lo que sentimos, ¿sí? O sea, yo siento, Juan daba un ejemplo recién, de que sentía mucho la presencia. Se sentía porque estaban orando. Entonces, cuando se armaba una atmósfera ahí, se placía de recibir esa atmósfera cuando él llegaba a la casa. Ahora, está en nosotros, en cada uno, en forma personal, individual, que podamos nosotros sostener esa presencia al lado nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en combinación, todos unánimes podemos orar, todos en el mismo sentir, en el mismo parecer. ¿Sí? Oramos todos en uno. Entonces, aquel que está más entusiasmado, más cerca de Dios, más con pila, más fuerte con Dios, va a hacer que también sea el que lleve todo el grupo y el momento de la oración. Entonces ahí va a hacer que descienda la presencia de Dios que esté ahí entre medio de ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando ese grupo por ahí se va cada uno a su lado y después cada uno va a trabajar, va a hacer las cosas de lo que es el día a día? Entonces, así cuando hablamos recién de renovarse en tu entendimiento, va a hacer que nosotros cambiemos nuestra posición y nuestra mirada, ¿sí? En nosotros. Que se vaya, digamos, quitando todo ese polvo a la cual nosotros vamos teniendo para que nuestros pensamientos sean transformados y sean renovados. Y allí haya un acercamiento hacia Dios, ¿sí? Un mejor acercamiento de nosotros para con Dios. Entonces, esa renovación te va a traer un entendimiento diferente, una constancia, y a la cual vas a tener un acercamiento para con Dios. ¿Sí? Dice, vuelvo a repetir, no conforméis a este siglo. O sea, no te pongas del lado de lo que hace todo el mundo para complacerlos o para complacerte a vos. ¿Sí? Porque vos decidiste tomar otra posición, decidiste tomar otro lugar. Entonces ya no estás más en el lado en la cual vos estabas, digamos, de la otra vereda. Decidiste cambiar de lugar, hiciste un pacto con Dios al recibir a Cristo por la obra de la cruz, que vos fuiste salvo por Él y por fe lo tomás como tu Señor, como tu amo, como tu dueño. Entonces, yo ya tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar,
¿sí? A entender que ya no soy el mismo. Por eso yo me tengo que renovar. Por eso yo tengo que cambiar. Entonces, vos mismo tenés que, digamos, no sostener los mismos y viejos pensamientos que tenías hace una semana atrás, meses atrás o un año anterior. ¿Entendés? Lo que era antes la lógica para vos ya no es lógica, porque Dios tiene que actuar sobre tu vida. ¿Sí? No hay lógica si no es Dios quien maneja tu vida. ¿Sí? Entonces, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bien, entonces, hoy me traído una palabra también, a la cual también se ha hablado mucho cuando hablamos de las obras de la carne. Ahí dice en Gálatas 5:25, perdón, ¿sí? No, perdón, 5:19. Dice, bueno, manifiestas son las obras de la carne, no sé si lo tienen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, bueno, todas esas palabras, idolatría, hechicería, o sea, a veces digamos, la Biblia a veces pareciese tan específica, cuando hablamos de idolatría, cada palabra emprende muchas cosas, ¿sí? Porque pareciese que nosotros cuando hablamos de idolatría es cuando la misma Biblia te habla sobre su pueblo de Israel que invocaban culto a dioses paganos y a eso le llamaba idolatría. A nosotros se nos forma un entendimiento de que esa idolatría es lo mismo con lo que nosotros vemos como imágenes, ¿sí? Entonces, la idolatría puede ser una carga, puede ser una preocupación, puede ser un amigo, porque en cierta manera dice que si nosotros depositamos nuestra confianza en esa persona y creemos que en esa persona no nos va a fallar, que esa persona es amigo, que es fiel, que es leal, ya te estás formando una imagen de esa persona. Entonces, esa misma imagen te convierte también en ser un idólatra de esa persona. No a la invocación, pero sí uno se descansa en esa persona y la toma como una imagen. ¿Sí? Entonces, dice hechicerías, enemistades, peleas, contiendas, iras, dice celos, ¿sí? El que tiene ya la Biblia preparado lo puede leer del capítulo 5, del versículo 19 al 21. Y ahí te habla todas las cosas que el ser humano está, digamos, haciendo, o que lo que mueve hoy la sociedad, o lo que rodea hoy la sociedad, es lo cómo se maneja. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros estamos con nuestra mirada en esas cosas, no va a heredar el reino de Dios. Dice que Jesús, dice que el reino de Dios se había acercado cuando llegaba Jesús. O sea, ¿qué significa? Que si vos seguís, digamos, depositando tu confianza en las cosas en las cuales antes te movías, lo que Dios te está asegurando en su palabra es que nosotros no podemos acceder al reino de Dios porque seguimos manteniéndonos en los viejos pensamientos. ¿Sí? Entonces, en la palabra de Romanos nos está pidiendo que nosotros nos acercásemos a Dios. ¿Sí? Y más adelante, en el versículo 25, también de Gálatas 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, ¿qué significa cuando nos dice que los que andemos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu? Significa que si nosotros recobramos vida, si nosotros volvemos a tener vida a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Que nos sacó de la muerte, te sacó de la cárcel, te sacó de la cautividad, nosotros también tenemos que andar. O sea, que tenemos que
funcionar. Tenemos que ser ejemplo y ser respuesta por ese mismo espíritu. ¿Me entendés? Porque decíamos, tengo una presencia hermosa. Vamos a poner el ejemplo de Juan recién. Pero después yo salgo de mi casa y por ahí te saludan vecinos y vos lo mirás y seguís en la tuya. Mirá qué pavada le estoy diciendo. Entonces, ¿de qué me estabas hablando recién que estabas recibiendo una presencia de Dios? Si hay algo de Dios que te toca, ¿no te parece que te va a transformar? Amén. O te va, no te digo que te transforme la personalidad. Yo digo que si vos te tocó algo de Dios, sentiste algo de Dios, vos ya no podés estar, digamos, en 5 minutos siendo la vieja persona. Porque sentiste algo, recibiste algo, si es verdadero. ¿Me entendés? Entonces, esa es la parte en la cual hablábamos nosotros de acercarnos a Dios. ¿Sí? Esa es la parte en la cual hablábamos recién de acercarnos a Dios. Entonces dice, andemos también por el Espíritu. O sea, que comprobemos que tenemos que andar, que esos resultados estén en nosotros. Hay una palabra en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, dice, y seréis limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea, ¿qué significa? Dice, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, y haré que andéis en mi espíritu. O sea, ¿qué significa? Que a través del Espíritu Santo vas a hacer las obras que nosotros tenemos que hacer como cristianos. ¿Sí? No como personas que sentimos el Espíritu. Tenemos que ir transformándonos. Porque si realmente vos decís, yo siento cuando oro el Espíritu Santo, pero después sigo comportándome como la misma persona que antes, entonces hay una confusión que está dentro de vos. Viene, te toca, pero se va. Pero el Espíritu no permanece dentro de mí. ¿Pero por qué no permanece dentro de mí? Porque yo no le estoy abriendo la puerta. ¿Por qué? Por mi comportamiento. Porque Él es santo, es precioso, es puro, es perfecto. Entonces, Él no puede permanecer en un barro, en una vasija contaminada, en un instrumento contaminado. ¿Sí? Si bien el amor de Dios nos acompaña, está en todo momento y en todo lugar, pero el Espíritu de Dios no puede permanecer. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque aún en nuestros pensamientos nosotros lo apartamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque pensamos mal, porque por ahí juzgamos a una persona, una actitud o una circunstancia y eso no puede estar, el Espíritu no puede permanecer dentro de uno. ¿Me entienden? Entonces, tendremos que proponernos ya en un trabajo firme en que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. O sea, a través de renovarte en el entendimiento, ¿sí? O sea, procurar que Dios, ¿sí?, se pueda acercar y quedarse, aunque sea un ratito dentro de mí, para que yo comience a ser trabajado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu te traiga y te diga, en renovación, en revelación, te diga, mira, no, esto no lo hagas. Mira, lo que hiciste, le contestaste mal. No importa la hora que te responda. Quizás vos encontraste una persona y a veces andamos y le respondemos mal, le hablamos mal, pero que el Espíritu te lo pueda revelar y que vos digas, pido perdón. Y es más, si te encontrás con la persona, le pedís perdón. O sea, para que nosotros podamos acomodar nuevamente la situación, recomponer la situación. Porque todo eso va a glorificar al Padre. Porque mientras que nosotros caminemos en ese tipo de verdad, esa misma verdad que es Cristo, nos va a estar acompañando y eso te va a hacer justicia. ¿Me entiendes? Te va a acompañar y te va a hacer justicia. Entonces,
en esa forma en la cual yo comienzo a caminar nuevamente, o sea, renovado o en un proceso de renovación, va a hacer que Dios empiece a establecerse dentro de mí, ¿sí? Porque mi cambio me va a dar la convicción, porque nos vamos a acercar a la verdad. Y ese acercamiento a la verdad te va a dar los cimientos que son Cristo Jesús. Si estás realmente basado en ese cimiento, cuando vos estás trabajando en vos mismo para quitar lo viejo, vas a encontrar, en ese trabajo, vas a encontrar los cimientos, ¿sí? Como cuando vos compras una casa que vos ves que le hicieron los cimientos, dice. Vos primero lo que vas a ver es cómo hicieron los cimientos. Acá los cimientos son perfectos, ¿sí? En nuestra vida. O sea, porque es Cristo lo que los hizo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que buscar esos cimientos para empezar a construir. ¿Qué significa? Que yo tengo que volver hacia atrás y dejar lo que era antes para comenzar a vivir y caminar en justicia y en verdad. ¿Entienden? No tengo que mentir, no tengo que, digamos, ocultar, no tengo que hacer cosas que no me edifiquen, y menos que edifiquen a Cristo. O sea, las actitudes humanas son las que no edifican a Cristo, ¿sí? Entonces, dice, y haré que andéis en el mismo, o sea, en el mismo Ezequiel, pero un capítulo más adelante, te dice, en los mismos versículos, pero en el 37, el versículo 25, te dice, porque vos fíjate que Dios le está hablando de una manera a su pueblo, o sea que te dice, cuando vos lo reconozcas a Dios glorificado, cuando vos lo reconozcas que descubriste quién es Dios, que se te hace verdad y dentro de vos, hace de que vos veas la magnitud de lo que está haciendo Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios le habla, lo que haría va a hacer que después venga la recompensa sobre su pueblo, ¿sí? Y dice en el mismo capítulo 37, del 25 en adelante, dice, y habitarán, o sea, vos fíjate que le está hablando de lo que Dios haría, ¿sí? Dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré ese corazón que nosotros tenemos de piedra dentro de tu carne y le pone un corazón de carne. O sea, y pone su espíritu. Ahora, fíjate lo que le dice más adelante, dice, en el mismo versículo, dice, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos. Dice, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. O sea, ¿qué te está dando la promesa Dios? Que si vos permanecés con Él y vos te buscas para transformación, vos te dejás llevar por su mano y vos te dejás guiar y enseñar, dice que Él empezará a transformarnos a nosotros, nos dará un espíritu nuevo, cambiará nuestro corazón, esparcirá agua limpia para limpiarnos, va a poner su espíritu dentro de nosotros, dice, y habitará la tierra, dice que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres y en ella habitarán ellos, dice, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. O sea, le está hablando que le está dando herencia de la tierra que Dios te promete dar, por el que le prometió en ese momento, ¿sí? Dice, y haré con ellos, dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, dice, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dice, estará en medio de ella mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea que te promete que Dios va a estar entre medio de nosotros, su presencia, su tabernáculo, su lugar va a estar dentro de nosotros, alrededor nuestro, va a permanecer con nosotros. O sea, si nosotros le damos lugar y le permitimos a que entre dentro de nosotros para que nos transforme, entonces Él te promete que te va a dar la tierra que le dio por herencia,
a los hijos de los hijos también, o sea que te promete que a tus hijos también le va a hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, vos fíjate en cuántas cosas que nosotros desaprovechamos, ¿sí? Por no entender las cosas que tenemos que hacer. Es más, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y acá te dice, en Colosenses 1:10, dice, vos fíjate que estamos hablando sobre la misma palabra que es andéis. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, te está diciendo para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que caminásemos, para que nosotros nos moviésemos y diéramos el ejemplo, que seamos dignos del Señor. Dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. O sea, estamos hablando todos de la palabra andéis. ¿Sí? Entonces, primeramente hablamos de que en Gálatas dice las obras de la carne. Después nos habla de que si nosotros por el Espíritu, si andamos por el Espíritu, tenemos que andar. Si nosotros vivimos por el Espíritu te dio vida. Si el Espíritu te hizo renovar de tu entendimiento, vos dijiste, ya sé lo que antes hacía mal, esto lo estoy haciendo mal. Si te dio vida nuevamente para entender que vos tenés que trabajar sobre eso, tenemos que andar y tenemos que dar fruto de lo que entendimos. ¿Sí? Entonces te está diciendo que andéis, que vamos a andar sobre el Espíritu, vamos a andar en las cosas del Espíritu. Por eso te habla también en Ezequiel, dice que Dios le va a cambiar y te va a renovar totalmente. Corazón, te va a limpiar, te va a purificar y te va a dar un espíritu nuevo. Y si a ese espíritu que Dios renovó, le va a dar la promesa que le dio a todos sus siervos. Te está prometiendo el cumplimiento de lo que le hizo también a sus siervos en su tiempo. ¿Me entiendes? Vamos temprano. Bien. Acá les voy a dar un ejemplo. Estaba leyendo en estos días sobre Pablo y Bernabé, ¿sí? Cuando ellos predicaban y ¿cómo es? Ellos se peleaban con la gente, peleaban de una manera de decir, ¿sí? Porque ellos se encontraron con muchas contrariedades. ¿Por qué? Porque a veces ellos se iban a las iglesias que se estaban levantando y que también hablaban de la palabra de Dios, pero también había personas que habían sido convertidas, ¿sí? Pero mezclaban la parte de la vieja ley. O sea, quizás eran fariseos convertidos o cristianos convertidos que aplicaban la vieja ley, ¿sí? En la ley de Moisés. Entonces, muchos de ellos en esas prédicas les hablaba que también Jesucristo y la salvación era la vida que nos daba, pero ¿qué pasa? Tenían que circuncidarse, o sea, aplicaban la vieja ley, ¿sí? Y no era por el acto de la fe. ¿Me entienden? Entonces, tuvieron que ir, Pablo y Bernabé tuvieron que ir a un concilio donde se tenían que poner todos de acuerdo, ¿sí? Para ver qué es lo que hacían, ¿sí? Cómo seguían adelante las cosas, ¿sí? Y es una parte en la cual también a nosotros nos enseña de que ante las circunstancias nosotros tenemos que, hablar esas cosas, aprender a hablarlas, tenemos que aprender a consensuar entre unos y otros, ¿sí? Para llegar a un acuerdo. Más cuando todos pensamos en lo mismo, ¿sí? Tenemos al mismo rey. Entonces, para llegar a un acuerdo, nosotros tenemos que, preguntar y no tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Sino que sea la mejor, ¿sí? Acuérdense que tomar una decisión unánime, apresurada, está, corrompiendo la voluntad de Dios, tal vez. ¿Me entienden?
Por eso hablamos mucho de la renovación y de la transformación. Si yo no lo hice o no lo estoy haciendo, me estoy estancando, ¿sí? Y cuando vos te estás estancando, corres el riesgo de volverte para atrás, ¿sí? A que pienses de la misma manera que pensabas en el día de ayer. ¿Me entienden? Por eso es muy importante avanzar, 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 ¿sí? En el crecimiento y en la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer en la palabra de Dios, ¿sí? No quedarse. ¿Por qué? Porque te aumenta un muy grande porcentaje en nuestra fe, ¿sí? En la fe, y te hace establecerte bien en tus creencias. Bien, acá está en Hechos 15, dice, entonces, dice, algunos que venían, dice, de Judea, enseñaban a los hermanos, dice, si no circundáis, dice, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿sí? Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos, dice, de otros, dice, de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que ellos se enfrentaron con esta situación y se peleaban, digamos, intercambiaban opiniones con toda esa clase de personas, entonces tuvieron que llevar a ese concilio, ¿sí? Yo lo que quiero llegar a esto. Pablo y Bernabé, que eran dos personas a las cuales peleaban en la fe en Cristo, y ellos trabajaban y cuando predicaban en esa fe, ¿sí? Obraban en esa fe, ¿sí? Y bueno, entonces la pelea era una costumbre en todos los lugares donde se iba, porque muchos aplicaban la vieja ley de Moisés, ¿sí? Ahora, no me quería detener en eso, sino que fíjate vos en este pequeño detalle. En el versículo 35 dice... 35 del 15:35 de Hechos. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, dice, y después, en el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Dice, pero Pablo no le parecía bien, dice, llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia, dice, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos a la gracia del Señor. Fíjate vos, dice, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, yo me detengo acá. Todos conocemos la historia de Pablo, ¿sí? Que a Pablo se le reveló, o sea, Pablo se encontró con Jesucristo en el medio del desierto, lo tiró del caballo, le reveló el Evangelio, toda la historia que todos sabemos de Pablo, ¿sí? O sea que fue una revelación de golpe de lo que tuvo, si bien él trabajó, porque él estuvo un tiempo separado, ¿sí? Se fue a otro lugar, se fue a otro pueblo, estuvo por 3 años solo, estudiando, aprendiendo, ¿sí? Pero vos fíjate una cosa, ellos hablaban con Bernabé y se peleaban con las otras personas porque hablaban del Evangelio de Jesucristo, y los otros querían aplicar la ley. O sea, que entre ellos dos estaban unidos, ¿sí? Ahora, un cambio de opinión los apartó, ¿sí? El tema de Marcos, que también en la te habla del Evangelio,
Marcos dice que estaba en un lugar y después se separó. O sea, volvió a Jerusalén y los dejó a ellos dos. O sea, cuando iban a trabajar en la obra, se volvió. ¿Sí? Entonces Pablo, que era una persona que era calma, que era una persona tranquila, que era una persona que no era colérica, ¿sí? Se enojó porque dijo, no, vos me dejaste en tal lugar. ¿Sí? Y a mí me llamó mucho la atención, porque vos fíjate que estamos hablando recién, que sentimos mucho la presencia. Dios te puede usar, pero quizás no permanezca en vos. Y si vos no estás renovado, eso te confunde, te lleva a una confusión, porque vos pensás que vos sentís la presencia de Dios enseguida y vos decís, Dios está conmigo. ¿Me entiendes? Si es así, Dios está, pero tampoco te aprueba en todo lo que vos pensás. No está de acuerdo en todo lo que vos pensás. ¿Por qué? Si vos no fuiste o no sos renovado, por ende, primero no le va a entregar tus cosas primero a Dios. O sea, cuando una persona a la cual entiende que debe someterse, que debe humillarse o debe entender que debe estar por debajo, ¿sí?, de Dios para que Él tome todo el control de tu vida, ¿sí? Una persona que no entiende eso mantiene sus propios y viejos pensamientos. Ahora, fíjate vos, Pablo, ¿sí? Se enojó porque este muchacho se había ido y los había dejado solos. Pero Pablo siempre habló de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo siempre habló, y es más, yo creo que si hay alguien que sufrió tanto el Evangelio fue Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un naufragio, porque fue azotado. Es más, ahí te dicen que con Silas más adelante, dice que con Silas, porque él, hacía obras a la cual, perjudicaban a las personas comunes y las leyes tampoco mucho no favorecían allá. Los encerraron, pero fueron golpeados con varas, ¿sí? Con varas largas y finitas, y fueron golpeados. Entonces dice que hubo un terremoto, y después dice que estuvo ahí con Silas. Ahora, me vuelvo al anterior. Pablo había visto y se había maravillado y se le había revelado el Evangelio, pero se peleó por una pavada, por un desacuerdo de no sanar su corazón, porque lo abandonó Marcos a las dos. ¿Me entienden? Y Bernabé, que era una persona que también conocía del Evangelio, ella estaba teniendo una visión que era muy importante para el lugar donde ellos estaban por predicar. ¿Me entendés? Y si vos tuvieses que elegir o tuvieses que tomar una elección, ¿vos a quién dirías que estaba equivocado? ¿Me entienden? Entonces a veces el que está equivocado, por ahí decimos el que es menos conocido, ¿sí? Y en realidad, Bernabé fue quien acercó a Pablo, o a Saulo en ese momento, a los apóstoles. Porque cuando él llegó del lugar donde él había estado apartado por varios años, fue Bernabé quien lo llevó al lugar donde estaban los apóstoles para que los apóstoles lo pudieran aceptar, e intercedió por él. ¿Me entienden? Porque los apóstoles no querían saber nada, estaban desconfiados por lo que fue. ¿Me entienden? Entonces, yo me concentré en esa parte en la cual los dos se pelearon y se separaron. Y vos fíjate que son personas importantísimas para la obra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos o cuántas personas que has escuchado que por ahí se les dice una cosa y ya se enojan y dejan de buscar de Dios, dejan de venir a una iglesia o se enojan y ya se apartan de Dios y
ya, digamos, lo que creyeron en su momento lo dejan de hacer por un pequeño detalle. Muchas. Y vos fíjate que ahí me acordaron dos personas que fueron pilares, ¿sí? Porque Bernabé fue un pilar también, porque era muy buen orador, ¿sí? Igual que Silas. Ahora, vos fíjate que ese pequeño detalle los distanció, ¿sí? Y pequeños detalles a nosotros nos distancian de la presencia de Dios o nos distancian de un acercamiento de nosotros a Dios. Y vos decís, yo quiero hacer la voluntad hoy y mañana te estás enojando con tu vecino y lo estás tratando mal, o tu hermano, o estás pensando muy mal, y eso te aparta de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque vos no le preguntaste a Dios, y si me enojo con esto, ¿qué me vas a hacer? No le preguntaste. Dios te dice, yo entregué a mi hijo para que perdones a todo el mundo. Entonces, vos fíjate que en cierta manera una persona a la cual Dios usaba muchísimo, a ambos, se terminaron peleando por un tercero, ¿sí? Un tercero en discordia, que también, vaya a saber por qué circunstancia, emprendió un viaje hasta un cierto lugar y se devolvió otra vez. ¿Me entienden? O sea, ¿qué es lo que refiero? A que Dios nos puede usar. Dios te puede usar para hablarle, Dios te puede usar para sanar, Dios te puede usar para hacer una oración y sí que los demás sientan la presencia, pero no significa que Dios esté establecido con vos. ¿Sí? Y Dios lo que pide es que nosotros nos acerquemos a Dios. Y quizás lo que está pidiendo es que nosotros nos despabilemos de creer que estamos en un lugar cuando no lo estamos. ¿Sí? Porque para creerte que vos estás en un lugar, primeramente Dios te tiene que usar mucho como lo usó a Pablo, para que él diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero en ese momento no hizo la voluntad de Dios, hizo su propia voluntad. ¿Sabes por qué no? Porque Pablo en Colosenses lo reconoce que él le había puesto a Marcos ministerios para él y lo ayudó muchísimo en su ministerio a Pablo. Mucho más adelante lo reconoce. ¿Me entiendes? Entonces, así nos pasa a nosotros. Que nos está pasando en que nos estancamos en un pensamiento y nos quedamos en el pasado. Nos quedamos en el pasado porque Dios nos utilizó en un momento y tuvimos un resultado y nos quedamos en ese lugar estancados. ¿Sí? Y Dios se renueva cada día. Dios te renueva cada día. Entonces, la forma de mirar del ayer no es la misma que mirás hoy. Por eso Dios pide que cada día vos también te renueves con Él. Amén. ¿Sí? No te quedes por lo que hiciste ayer, sino que hoy te renueve. ¿Qué significa renovarte? Estar atento a lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios hoy conmigo? ¿Sí? Si vos decís, yo me te voy a trabajar, Alejandra, se levanta, se desayuna, se prepara y se va, todos los días lo mismo, se hace una rutina. ¿Y en qué parte pensás que entra la renovación diaria o la misericordia de Dios de todos los días? Él se renueva y te perdona, pero ¿y vos te renovaste junto con Él? O sea, no que nos transformemos, renovarte. O sea, hoy estás de 0 kilómetros otra vez, o sea, o te quedaste con el mismo pensamiento de ayer. Porque si te quedaste en el acto rutinario de desayunar, me voy, tomo el colectivo, me voy a trabajar, todos los días lo mismo, con ese mismo pensamiento, te quedás estancado. ¿Entienden? Entonces no dejás que te renueve. ¿Sí? Bien. Lo importante es que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Por eso nosotros
tenemos que acercarnos a Dios, lo estoy resumiendo, de una manera firme. ¿Sí? Y lo remarqué con una manera firme, ¿por qué? Cuando ustedes adoran, cuando ustedes hay alabanza, que todos saltamos y gritamos, ¿lo hacen con el mismo corazón cuando ustedes le adoran? ¿Por qué? Porque la situación es diferente. Porque en la alabanza, donde yo estoy el grito, donde yo lo exalto, donde yo bailo, está la parte humana nuestra. ¿Sí? Y en la adoración es donde vos tenés que entrar en intimidad con Dios. Y nosotros nos gusta saltar, patalear y divertirnos, pero cuando llega el otro momento, muchos tenemos los ojos abiertos, nos distraemos, miramos cómo canta el otro, cómo llora aquel, qué es lo que está haciendo el otro. Porque nos cuesta tener esa intimidad o esa relación con nuestro Padre del cielo. ¿Me entiende cuando yo les digo de renovarse? ¿Me entiende cuando yo les digo de estar firme? ¿Sí? ¿Entiende cuando hablamos de una oración y que yo siento, pero no permanece Dios en mí? ¿Entienden esa parte? ¿Sí? De que no es el problema de Dios que no está, sino que yo soy el problema que no me acerco a Él. Entonces, yo no puedo estar, digamos, en todo tiempo emocional. Yo no, ¿por qué te digo? Puede ser un culto emocional donde todos se estén pum para arriba y vos le decís, sí, porque vos mujer vos podés ser libre y podés romper tu yugo del pasado y vos podés ser toda esa misma historia y vos decís, sí, viva, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando vos llegás a tu casa y vos encontrás todo igual, ese entusiasmo llegó y se estacionó, se derritió y se fue. Y vos lo que te tiene que permanecer es que vos estés, digamos, recibiendo lo que se está hablando. ¿Me entiendes? Y no tiene que ser palabras a la cual te golpeen un poco el corazón y vos saltes de emoción. Porque si vos te das una charla donde vos te hacen todo pum para arriba, toda la palabra para arriba para que vos saltes, en realidad no te sirve para que vos te transformes. Porque es un alimento en la cual quedaste hasta ahí y bueno, necesitas otro golpe de entusiasmo para que vos te entusiasmes. Y no es así. Vos tenés que aprender a esperar la palabra que a vos te está llegando a tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser el principio, a la mitad de la charla, o al fondo, o a lo último, pero en esa parte en la cual yo tengo que abrir mi corazón para recibir lo que tengo que recibir y estoy esperando. ¿Sí? Entonces, por más que a veces no te guste, como dice mi esposa, si a vos no te gusta esa palabra que a vos te dio, bueno, porque esa palabra es la que te está tocando en el corazón y la que vos tenés que cambiar. ¿Sí? Por eso tenemos que nosotros estar firmes. ¿Sí? Bien, y yo termino en la palabra de Hebreos. Hebreos 10, del versículo 19. Por eso tenemos que acercarnos más a Dios. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea que vos tenés la chance de presentarte al lugar donde está el Padre a través de la sangre de su Hijo, que es la única forma en la cual nos puede mirar Dios. Tenemos esa chance. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea que Él rompió esa parte en la cual nosotros no podíamos acceder a Dios jamás, si no fuera por Él. Dice, a través del velo, y esto es, dice, de su carne. O sea que el velo era la carne de Cristo. O sea, cuando se rasgó es porque nosotros pudimos acceder al Padre, ¿sí? A través de Él. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Dice, acerquémonos, en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando, dice, purificados de corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura, que decía en Ezequiel 36, y esparciré aguas limpias. ¿Sí? ¿Qué te está hablando de Pablo? Nosotros no podemos esparcirnos agua por nosotros mismos. O sea, no nos podemos lavar nosotros por nosotros mismos. O sea, la única forma que vamos a recibir ese lavado es a través de nuestra entrega. Porque Dios te va a purificar. Pero vos, tu corazón tiene que estar humillado, tiene que estar en el piso, reconociendo, en esa humillación, reconociendo que Él es tu Dios, tu único Dios. ¿Me entienden? Tu único Dios. Entonces dice que eso es que Dios va a esparcir aguas limpias. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, o sea, quitando todo mal pensamiento, toda mala acción, dejando de cuestionar o de juzgar, ¿me entendés? Todo acto de mala conciencia, o sea, todo lo que sea malo en pensamientos y en sentimientos, ¿sí? Echarlo para atrás, ¿sí? Entonces, dice, y lavado los cuerpos con agua pura, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o sea, nuestra esperanza es Cristo. La profesión es mantener el camino de la fe. O sea, ese camino que no sube ni baja. ¿Sí? Dice, porque fiel es el que prometió. Dice, y consideremos, dice, unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Cuando veis que el día aquel se acerca. O sea que nosotros debemos ayudar a todos aquellos que están, digamos, fluctuando o aquellos que están teniendo problemas, ayudarlos también con la fe, exhortándolos, o sea, animándolos también, animándolos y hablándoles digamos, en lo que por ahí uno ve como que está teniendo una caída o por ahí se está desanimando, cuál es el motivo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que mirar es esto. No mirar como yo lo siento o como yo lo miro, sino es como Dios lo mira o como Dios lo siente. ¿Entiendes? Yo tengo que lograr a que no sea mi mirada, sino cómo Dios la ve. ¿Sí? Tenemos que descubrir esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos, imaginate que en una acción vos decís, no, esto no le gusta a Dios, no le agrada a Dios. Pero si vos tenés ese mismo pensamiento, también mirarías qué es lo que piensa Dios de vos. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pensaría Dios de vos? Entonces, yo tengo que saber a ciencia cierta dónde estoy parado delante de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Me entienden? Porque para realmente comenzar un cambio tengo que saber qué es lo que quiero. Y si yo escucho la palabra y me distraigo, no la estoy escuchando como la tengo que escuchar. Si la estoy soportando la palabra. ¿Me entienden? Fui claro, ¿no? No la escucho, la soporto. Que no es lo mismo. El que tenga oídos, que oiga, dijo Jesús. Si yo estoy concentrado en lo que la palabra te está hablando, nada me distrae. ¿Me entienden? Si no la estoy soportando. Yo les digo para que nosotros peguemos un hueco en la vida.
un cambio y aprendamos a comportarnos realmente como decimos que nos comportamos. Si yo estoy hablando de la palabra y yo retruco a veces con palabras en la vida y le hablo a otra persona con palabras, me tengo que comportar como lo dije recién. Si vivo en el Espíritu, si fui realmente dado por vida por el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Y si ando en el Espíritu, escucho la palabra del Espíritu. Y si me distraigo es porque hay algo que no me funciona dentro de mí. Hay un cortocircuito dentro de mí. Y eso es lo que yo tengo que buscar dentro de mí. Yo no. Cada uno se tiene que preguntar qué hay dentro de mí. ¿Dónde está el cortocircuito? Que yo no le presto la atención. Porque los resultados hablan por sí solos. ¿Me entendés? Si yo vivo en el Espíritu, si yo fui liberado, fui vivificado en el Espíritu, tengo que tener resultados en el Espíritu. Entonces no estoy reconociendo lo que el Espíritu Santo hizo sobre mí. Tengo paz nada más. Tengo paz cuando recibo a Dios, nada más. Pero yo tengo que tener resultados de que el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Sí? Entonces, pregúntense hoy, si yo realmente siento como yo lo hago o siento como Jesús, o como Jesús lo haría, o como sentiría Jesús, o como miraría Jesús. ¿Me comporto como yo pienso que me comporto o como Jesús me está mirando como me comporto? Y así puedo seguir toda la noche. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de una base de las mentiras que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. ¿Me entienden? Por eso les decía que a veces, por eso sentir de las oraciones, a veces nos creemos que estamos en un lugar y no, en realidad yo tengo que tener un fruto para y hacia los demás en eso. ¿Me entienden? Entonces, Dios hablaba hoy de que nos renováramos todos los días juntamente con Él, porque el ayer ya era viejo. Y el renovarse significa que estás atento a ver qué es lo que quiere hacer Dios a partir de la mañana en que vos te despertás. ¿Sí? Entonces, si vos estás atento, estás esperando a ver qué es la respuesta que Dios te va a traer en el día. ¿Sí? Y que nos acercáramos nosotros más a Él. Por eso les hablaba hoy de que las circunstancias que podemos, digamos, seguir teniendo a través de este proceso de transformación es la misma que se le presentó a Pablo y a Bernabé. Dos personas que eran muy, muy poderosas en Dios, tenían resultados, pero entre ellos hubo un cortocircuito que los apartó. Y hubiese sido, digamos, una gran diferencia porque se pueden haber dividido dos ramas dentro del Evangelio o dentro del apostolado de la Iglesia de Jesús. Entonces, cualquiera puede tener esa misma situación, pero ustedes están advertidos. Y ahora ustedes están sabiendo que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para que Dios obre realmente con nosotros, ¿sí? Entonces, les dejo esa tarea para hacer a todos, ¿sí? Que miren hacia su interior, a ver lo que Dios a través de su Espíritu le quiere revelar en las cosas que nosotros tenemos que trabajar para renovarnos, ¿sí? Para transformarnos y para quitar en muchos un estancamiento o lo que te está frenando y no te deja avanzar, ¿sí? Ahora, en más, ya ministraremos. Bien, ahí.